Decenas de municipios del país se sumaron a la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, recordemos, alcalde oficialista, militante de Revolución Democrática, que pide él el despliegue de militares en zonas específicas ante el aumento de la inseguridad, o sea, de la delincuencia. Incluso, ¿quién lo diría? Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, no descartó apoyar la idea, siempre dijo que sea acotada. Habló también el presidente Gabriel Boric, que dijo que entendía la solicitud del alcalde Bodanovich, pero recordó que los militares no están preparados para cumplir la labor policial, particularmente lo que tiene que ver con control de orden público. Néstor Aburto tiene detalles y las reacciones. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Si tuviéramos que hacerlo como una especie, como un relato de meteorólogo, uno diría que en el Palacio de la Moneda la situación, la temperatura va en aumento. El viento y las rachas del temporal claramente están azotando fuerte y entran directo tanto desde la Plaza de la Ciudadanía como de la Plaza de la Constitución. Y este frente de mal tiempo para algunos dentro del Frente Amplio tiene nombre y es Tomás Bodanovich, una especie del huracán Bodanovich que llegó a desordenar todo el discurso que había y todas las líneas que habían dentro del oficialismo. Algunos dicen coordinados con el propio Palacio de la Moneda para poner acelerador a una serie de proyectos en materia de seguridad que obviamente están en debate en el Congreso. Y claro, porque las declaraciones de Tomás Bodanovich han traído una decena de municipios a lo largo del país, casi todos de signo de izquierda, para apoyar la salida de militares y poder de esa forma tener una especie de control de los territorios y particularmente de sectores que han sido o están generando un dolor de cabeza para la reelección de muchos alcaldes. En su gira por la región del Maule, el presidente Gabriel Boric se vio alcanzado por este frente que ya les describíamos y se tuvo que referir en dos ocasiones, de hecho, a la controversial solicitud del jefe comunal de Revolución Democrática por la comuna de Maipú, que pidió explícitamente el apoyo militar para su comuna. Esto significó una ola de críticas para el gobierno, ya que el hecho de que un alcalde oficialista solicitara despliegue militar en su comuna dejaba en evidencia nuevamente la crisis de seguridad que está enfrentando la Moneda. Frente a esto, el mandatario reiteró que si bien el país está mejor en otras materias, efectivamente ha aumentado, dijo, la percepción de inseguridad y que ese es el principal desafío y prioridad que tiene el gobierno. El jefe de Estado sostuvo que hay que zanjar prontamente el tema respecto al despliegue militar, ya que no pueden cumplir una labor equivalente a las policías. A ver, esto no lo he señalado no solo yo. Los militares no están entrenados para hacer control del orden público. Por lo tanto, no es labor de los militares estar en las poblaciones haciendo control del orden público, porque esa labor le corresponde a las policías. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que ese tema hay que zanjarlo ya. Los militares no pueden cumplir una labor equivalente a las policías. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, sostuvo que el llamado de Tomás Bodanovich tiene respaldo en dos componentes. El primero, bajo la ley de infraestructura crítica, y el segundo mediante el estado de excepción constitucional, donde se han visto un buen funcionamiento, dice Orrego, del apoyo militar hacia las policías, por ejemplo, en la macrozona sur. El que tiene que tener la batuta, el liderazgo en materia de combate al delito son las policías y las fiscalías. Pero hoy día no están teniendo todos los recursos que requieren. Entonces, apoyo de blindado, apoyo de drones, apoyo de inteligencia, inclusive apoyo de personal cuando esté dirigido, por ejemplo, en una operación de allanamiento como ha ocurrido en el caso del sur, me parece que es perfectamente posible. Ahora, se dice que la legislación chilena no lo permite, sin estado de excepción. Dos posibilidades, o se decreta estado de excepción o se cambia la legislación. Pero yo les decía que este frente, como diría un meteorólogo, ha arrasado o ha arrastrado incluso escenarios impensados. Por ejemplo, ayer habló la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y respaldó, fíjese, la idea de tener un apoyo militar en las zonas urbanas, aunque recalcó que esta debe ser acotada y bajo el alero de la ley de infraestructura crítica. Como les señalaba, hoy día necesitamos poner todas las capacidades del Estado a disposición de la crisis en seguridad, tanto con el fortalecimiento de las policías como también en la discusión respecto del resguardo de infraestructura crítica en distintas comunas y a lo largo del país para poder contar con las fuerzas que tenemos hoy día disponibles a nivel nacional.
Y hasta hace una semana atrás, usted escuchaba, efectivamente Claudio Rego había pedido intervención militar, sobre todo en las zonas acotadas. Él decía, y hay que mencionar que el gobierno regional de Santiago efectivamente ha colaborado con algunos municipios que han ido a tocar la puerta del Ministerio del Interior y esta no se ha abierto, como por ejemplo en esta mega toma en la comuna de Cerrillos, donde, por ejemplo, y perdón que sea reiterativo, pero fue el gobierno regional el que pasó un dron que se puso sobre esta toma de 15.000 personas y se pudo descubrir ahí, con ese dron prestado por la gobernación metropolitana, que habían mataderos ilegales. Estaban carneando chivitos, fíjese. De hecho, algunos los rescataron y terminaron en los prados de la misma municipalidad de Cerrillo antes de ser carneados de una forma, obviamente, que no está regulada por el sistema. Y yo les decía, previo a las declaraciones de Tomás Bodanovich, la derecha era la que estaba pidiendo, los alcaldes de centro derecha, de derecha, pidiendo la intervención de militares en zonas, obviamente, que apunten a infraestructura crítica. Pero se dio vuelta el discurso. ¿Y por qué? Porque la alcaldesa de Providencia y carta presidencial, Evelyn Matei, se distanció, fíjese, de la petición de los jefes comunales, como por ejemplo de Maipú o de Santiago, y aseguró que es una medida completamente inviable. Y es que los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para las ciudades. Entonces mi pregunta es, ¿los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos? Entonces la verdad es que es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora. Ayer habló el ex comandante en jefe del ejército, el general Ricardo Martínez. Explicó que las Fuerzas Armadas pueden cumplir tareas de orden público bajo un estado de excepción constitucional y que se requiere avanzar prontamente en las reglas de uso de la fuerza, ha dicho el ex jefe del ejército. Independientemente de aquello, se requiere avanzar rápidamente en las reglas de uso de la fuerza, que deben tener rango de ley. Y también, obviamente, la de infraestructura crítica. Pero desde hace años que hay evidencia que las policías no ingresan a ciertos barrios. ¿Cuál es la explicación? ¿Carabineros cuenta con regulación moderna para hacer uso de la fuerza como parte de la acción legítima del Estado de Chile? Pero claramente el temporal que desató Tomás Bodanovich solo lo pudo hacer él, Tomás Bodanovich, porque, por ejemplo, la jefa comunal de Cerrillo, Lorena Facuse, ha venido solicitando apoyo del gobierno central. Yo ya les decía, con esta mega toma que tiene, donde el viernes en la noche, recuerden ustedes, mataron a una mujer de 51 años con al menos 5 disparos. Todo indica que fue otra de las organizaciones que opera en la zona, estamos hablando de crimen organizado, que mandó a acribillarla en la vía pública, y digamos vía pública porque esto es al interior de una toma. Pero la unidad de investigación de Radio Bio Bio ya el año 2022 había advertido respecto a lo que estaba sucediendo con la toma Nuevo Amanecer, donde viven en ese momento 10.000 personas. Hoy día son aproximadamente 15.000 en 40 hectáreas de terreno. En esta línea, la alcaldesa Facuse, en conversación con Bio Bio La Radio, mencionó que ella pidió presencia militar en su zona sin haber recibido hasta ese momento respuesta por parte del gobierno. Esto no ha sido suficiente. Y efectivamente yo la semana anterior en la televisión había planteado también que necesitábamos tener más recursos y a los militares también que pudieran cumplir alguna labor específica en apoyo a esta situación. Estas fueron críticas realizadas por la alcaldesa que se dieron tras la visita del jefe comunal de Maipú al Palacio de la Moneda, donde realizó esta petición de que los militares estén en lugares acotados. Como dato no menor, horas después se realizó un operativo en la toma de camino a Melipilla con Pajaritos, lugar donde fue hallado el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda. En el lugar, según informó la delegada presidencial Constanza Martínez, se encontraron a más de 74 personas que fueron trasladadas a dependencias de la Policía de Investigaciones para hacer los controles migratorios pertinentes. Eso sí, ayer en los informes que se entregaron, algunos de ellos los pudimos ver, son reservados, la policía fue más bien
especie de checkpoint de ingresos, porque no fue que reventaron, como se dice en jerga policial, las tomas, sino que fueron sacando personas que iban llegando, y usted comprenderá que al ser una toma de inmigrantes, prácticamente un 80 o más porcentaje está de forma irregular. Entonces, evidentemente, si eso lo hacen en otras tomas, se van a encontrar con un escenario similar las autoridades y la policía. Un operativo que el consejero de la UDI por esa comuna, Horacio Saavedra, descartó que haya tenido relación con las presiones que pudo haber ejercido a la presidencia el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich. Se detuvo más de 70 personas para chequear su identidad, sus papeles. Están detenidos hasta que no comprueben todo, y detuvieron a 2 personas más por delito. O sea, ya está operando el sistema, que tenía que haber empezado hace mucho tiempo antes, pero más vale tarde que nunca. ¿Qué va a pasar en materia de seguridad? Tomás Cater, en el día de hoy. El presidente, junto con la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, van a promulgar una ley, la Ley de Seguridad Privada. Esta ley tuvo un largo debate en el Congreso. Es verdad que era necesaria, claramente que era necesaria, porque había ahí un problema de regulación. Luego de la promulgación, evidentemente, hay que conocer cómo va a entrar en operaciones propiamente tal, pero hoy esa va a ser una de las actividades del presidente, es decir, agenda en materia de seguridad. Esperemos que no lo hagan como cuando se promulgó la ley de cerrar pasaje, que se hizo como una gran noticia, en consecuencia que no deberíamos estar hablando ni siquiera ni de cerrar pasaje, ni de seguridad privada, ni nada. No debería haber una instancia como esa. Este tema de la seguridad, desgraciadamente, es un poco cansador, sí, porque llevamos discutiendo de seguridad hace un montón de tiempo, viene esto del gobierno anterior hace rato, y la verdad es que también hay un juego de máscaras acá. A ver, ¿por qué lo digo? Porque quienes hoy gobiernan se opusieron a un montón de leyes sobre seguridad en su tiempo, cuando eran oposición, y por lo tanto forman parte del problema. Yo no sé si alguna vez la clase política, cuando alguien dicta una ley en materia de seguridad, es porque cree que va a prevenir actos violentos, que la ley va a servir para eso. Yo no sé si se le cruza por la mente a algunos sectores políticos que debido a su actitud han muerto personas, siguiendo el argumento. O sea que forman parte ellos del problema. Podríamos agregar un montón de cosas más acerca de este tipo de responsabilidades. Yo creo que es duro, Tomás, pero tiene toda la razón. La inacción política de debates de proyectos de ley que llevan, incluso algunos van a cumplir una década de tramitación en el Congreso, murieron, como decimos de repente, esas frases cliché que usamos los periodistas, el sueño de los justos en los cajones del Congreso. Evidentemente hace que haya responsabilidad política también detrás de ello. Algunos abogados por ahí han sostenido que en algunos de los crímenes por organizaciones deberían haber acciones reparatorias del Estado hacia las víctimas en consecuencia de la inacción del Estado, porque desde el presidente para abajo hemos escuchado que reconocen que hay un problema. Claro, lo que pasa, Néstor, es que una cosa es la inacción del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y otra cosa es la inacción de la clase política en el Congreso al no dictar las leyes y al oponerse. Aquí no ha habido un reconocimiento de lo que se ha hecho en los últimos años y la actitud que se ha tenido. Simplemente se dice una cosa y después al poco tiempo se dice otra, totalmente contraria, sin dar cuenta de lo que habían hecho antes. Eso yo creo que aquí hay un problema. Lo segundo, evidentemente que hay un fracaso en todo esto. Si se están pidiendo militares en las calles, es que hay un fracaso de las policías, del Ministerio Público, de la inteligencia, pero no es el único fracaso, porque yo escuché decir recién que alguien decía, bueno, esto es un problema del Ministerio Público y la policía. No. ¿Quién persigue la ruta del dinero? ¿Quién persigue el financiamiento de las organizaciones criminales? ¿Quién persigue el lavado del dinero? Podríamos resumirlo en el Ministerio de Hacienda. Aquí hay un gran problema que no es el... O sea, a ver, ¿dónde está esa gente que les pagan? ¿Dónde está esa gente? Porque es la UAF, el Servicio de Puesto Interno, todos dependen al final técnicamente del Ministerio Servicio y todo, pero dependen del Ministerio de Hacienda. Y a los fiscales, Tomás, les cuesta mucho. Primero, son temas muy complejos.
la policía... Complejos para ellos. Porque además cuando hablamos de números, también son temas que pasan a ser complejos, de un largo trabajo donde no solo la policía no está preparada o donde hay, porque sería injusto decir, porque hay trabajos que se han hecho muy buenos de parte, por ejemplo, de la ABRIDEC, pero el problema es que siempre son pocos los recursos humanos buenos para este trabajo. Entonces los fiscales entran en una especie de lista de espera para que ese equipo les ayude a hacer las contabilidades, por ejemplo, en lavado de activos. Sí, pero tú puedes contratar peritos, puedes contratar servicios externos para que te ayuden a los peritajes, o sea, se pueden hacer cosas. Sí, pero los recursos siempre nos han explicado los fiscales regionales. Es que ahí hay un debate. Que hay que hacer. Pero hay un debate, ¿no es cierto? Sí. Lo otro es que esto hay que verlo también en clave electoral, ¿o no? Por supuesto. O sea, ¿por qué no hablaron el año pasado? Si el año pasado también estaba lleno muerto, ¿por qué ahora? Bueno, porque estamos cerca de las elecciones, pues. Hay clave electoral. Fíjate que en el caso de los incendios en Valparaíso yo escucho a alcaldes de gobierno reclamando contra el gobierno, salvándose ellos. Pero si forman parte del gobierno, salvándose ellos, el que sálvese quien pueda. Y en el caso de esto, yo creo que aquí hay muchos alcaldes y el reguero de alcaldes ayer, que era un coro, porque ayer fue un coro. Y en regiones también. Oye, yo no había visto un coro donde hay frente amplista, gente de derecha, gente de no sé qué, salvo algunas voces disonantes, prácticamente hubo un coro. ¿Y por qué ese coro? Porque cada uno se está tratando de salvar como pueda. Pero Tomás Bodanovich, cuando hizo su planteamiento, yo creo que debe precisarlo. Porque no hay RUF. ¿Es solo para la infraestructura crítica? Me encantaría saber cuál es la infraestructura crítica que, por ejemplo, a Bodanovich le gustaría resguardar en Maipú y si eso impacta o no en materia de delincuencia. Yo no sé si los delitos se están cometiendo en las estaciones del metro, los asesinatos, el tráfico de drogas, ese tipo de cosas. La infraestructura crítica es para proteger el cemento, la construcción, la inversión que ha hecho el Estado en ese tipo de cosas, o es para la seguridad. Porque aquí no hay terrorismo, salvo para el estallido social, en que algunos dicen que hay terrorismo porque se afectó estaciones del metro e infraestructura. No está dedicado el crimen organizado a atacar estaciones de metro. ¿Soluciona esto el problema o no? ¿A qué se refieren específicamente? ¿Ha habido claridad, precisión? Es que si uno lo toma en consecuencia de infraestructura crítica, Tomás, estamos hablando del buen resguardo, como dice el proyecto, el espíritu del proyecto, que es el buen resguardo de justamente zonas que pueden ser atacadas, que pueden ser vulnerables. Ahora, ¿qué es infraestructura crítica? Podría ir, y este es el debate en el Congreso, sobre desde una antena de telefonía, que sí podría ser. Recuerden ustedes, en la Araucanía o en la macrozona sur se ha atacado antenas de telefonía en las zonas de Tirúa, de Cañete, pasando por gasoducto, estaciones de metro, podría ser incluso el propio edificio de la gobernación, de la municipalidad de Maipú. Néstor, es muy amplio, digamos. Naturalmente, y aquí hay experiencia internacional. Sí. Todos los países tienen gasoductos, estaciones de metro, así que tampoco es que estamos inventando la rueda. Eso que tú dices, ataca directamente al crimen organizado, ¿no? Desde el lado lógico, no. Ya, es que entonces, ¿por qué no sinceramos las cosas? Lo que pasa es que el argumento, yo solo estoy parafraseando el argumento de Tomás Bodanovich, es que al poner esta infraestructura crítica al resguardo de los militares, van a poder tener a carabineros destinados a otras labores. Ahora, yo no sé si carabineros... ¿Cuántos carabineros hay en la infraestructura crítica? Yo no sé cuántos carabineros en este minuto están cuidando infraestructura crítica. Sí, es verdad que en algunas estaciones, las más importantes, en el caso de Santiago, porque en regiones no es la misma situación, hay carabineros a la salida del metro. Sí, efectivamente, pero eso es en la comuna de Santiago y son sectores acotados. Entonces, lo que yo... Y además, ya, puede ser. ¿Hay militares para eso? Si ellos mismos han dicho que no, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O esto es un juego de máscara? Yo sigo insistiendo. Yo creo que queda súper en claro lo que mencionas con el tono de las declaraciones de ayer. Me van a permitir la comparación, pero yo creo que para muchos parecía una comedia de situaciones el escuchar la declaración y luego ver quién la estaba emitiendo. Parecía que era completamente opuesto, ¿no? Hace no mucho tiempo decían lo contrario, ¿no? Eso por un lado. Bueno, pero es como el 10% que tienen y como una larga lista. También, de cambios de discursos, claro, pero esto yo creo que llama todavía más la atención por, no sé, una alcaldesa
comunista, que es la alcaldesa de Santiago, diciendo que sí, que hay una eventual opción de poner todos los recursos del Estado, incluidos militares, en la calle. La alcaldesa de la UDI, Providencia, diciendo que no, porque, bueno, sonaba de verdad muy raro. Yo quería mencionar lo que tiene que ver con la alternativa que se plantea. Ustedes hablaban de que no se avanza en materia legislativa en nada, ni en inteligencia, ni en seguridad, ni en infraestructura crítica, ni en las reglas de uso de la fuerza. Tampoco se habla, porque la alternativa que dicen muchos es, ok, no saquemos a los militares porque no tienen esta formación, pero robustezcamos las policías, ¿no? Mejoremos la inteligencia policial, mejoremos la dotación policial, porque tampoco es que haya mucho, ¿no? Y todo eso se tiene que comenzar a hacer en un momento. No es que mañana van a estar disponibles policías especializados en contención de delitos asociados al crimen organizado de un día para otro, ¿no? Son situaciones que son muy lentas de hacer, que requieren de muchos recursos, y cuando digo recursos de todo tipo, incluido por supuesto dinero, porque hay que pagar bien a esas personas, porque entendemos el riesgo al que se exponen regularmente en caso de hacerlo, pero eso tampoco se hace. Entonces nos quedamos como sociedad sin herramientas, sin opciones. ¿Qué hacer? Pero mira, Bachelet 1 le quitó las UCI a los carabineros en los autos, en las patrullas. Por lo tanto, cada vez que hay un delincuente del crimen organizado con una pistola con cargador extendido, una simple pistola con cargador extendido, y que la modifican para que sea automática, tiene ventaja sobre carabineros. Esa cosa simple se ha solucionado porque las UCI existen, no hay que comprarlas. ¿Por qué no se modifica? Yo me hago esta pregunta. Por ejemplo, ¿Cuál claro. es el problema? 2, el tema de la RUF ha impactado fuertemente. ¿Por qué? Piensen algo, a ver, ¿por qué un militar? ¿Por qué un marino? Hablo de militares porque en la Araucanía, marinos en la zona de la provincia de Arauco, ¿por qué nunca se han enfrentado? ¿Por qué nunca, prácticamente, salvo los marinos en algún momento? Con posibilidades de hacerlo. En Traiguén, la última vez que de hecho el subsecretario del Interior se anduvo molestando en esa reunión porque el ejército estaba súper cerca y no llegó. Espero que llegue Carabineros para ir con ellos al lugar. Néstor, la Armada tampoco va en la provincia de Arauco cuando los llaman y empiezan con, sí, tenemos que reunirnos, que, en fin, un montón de explicaciones. Las pistolas eléctricas, Tomás. Sí. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? Se guardaron. ¿Por qué no? Claro, entonces yo creo que aquí hay mucho de falsedad también, mucho de declaraciones, mucho de ideología, mucho de falta de inteligencia. A ver, ¿qué hizo Carabineros con su servicio de inteligencia? Cuando sucedió el tema de la operación Huracán, ¿te acuerdas? El sistema Antorcha, ¿qué es lo que hicieron? Eliminaron la inteligencia de Carabineros, ¿no es cierto? La desmantelaron completa, claro. Completamente. Fíjate, como el sillón de Bonoto. O sea, llegan y en vez de mejorar el asunto, de eliminar los problemas, lo desarman pensando que se soluciona el problema. A Donoto lo siguieron engañando en otro lugar, pues. Pero es que una mezcla de cosas, ¿no es cierto? Claro, porque también muchos de los campamentos, y esto es una realidad que nosotros constatamos el año 2022, no es gestión de Gabriel Boric, por cierto, probablemente sí con apoyo de ellos cuando eran parlamentarios, pero también hay que mirarse entre toda la clase política, porque en estos campamentos como Nuevo Amanecer, como las tomas que está denunciando el alcalde de Bodanovich a raíz de lo que pasó con este militar venezolano, ¿de dónde llegaron? Si llegaron en buses desde Iquique y Colchane, pues, ¿se acuerdan? Los buses que llegaban a la comuna de Estación Central. Y los de Haití, ¿Y quiénes eran por quiénes pagaban esos buses? Porque tenían que descomprimir, descongestionar la cantidad de personas que habían en la zona norte del país, que era muy notorio, por cierto, recuerden ustedes. Y esas personas trajeron a Santiago y también a Valparaíso. Entonces, tú mencionabas Haití, bueno, nunca hubo una responsabilidad, me encantaría escuchar a Mahmoud Alewi hacer como un análisis muy sesudo de qué pasó con esa aerolínea que traía haitianos y los ingresaba por el principal aeropuerto del país, que la PDI sabía que los sobres naranjos se los quitaban después a los haitianos saliendo, donde traían los $2.000, ya no me acuerdo cuánto era en moneda estadounidense. Es decir, la lista es larga. Y claramente no es solo responsabilidad, porque el gobierno ya lleva 2 años, en 2 años ya, o sea, ya pasó la mitad de su administración, no es solo la responsabilidad de Gabriel Boric, sino que aquí la lista es muy larga, muy larga. A ver, ¿se ha controlado la frontera? ¿Siguen entrando migrantes? A ver, que esta es la verdad. Hubo un acuerdo con Bolivia en materia fronteriza.
¿Se llegó a un acuerdo con Bolivia para la reconstrucción? Todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando de temas de seguridad, ¿no es cierto? Claro. Pero, a ver, ¿qué es esto? Se llega a un acuerdo con Bolivia, pero no se logra lo que Chile desea. No se entiende, pues. Igual que con Perú. Que es un problema también. Un extranjero comete un delito en Chile. Yo creo que debe cumplir la pena y debe ser expulsado. Porque no se vienen a cometer delitos a Chile. Punto. Además, el subsecretario Monsalve hace ya algunos meses dijo que por decreto, ¿se acuerdan cuando lo dijo? Iban a expulsar, ¿se acuerdan? Claro, uno cuando empieza a mover las aguas y a tratar de saber qué pasó con esos decretos, uno llega hasta el comité político. Entonces aquí es Carolina Toá, Elizalde, Vallejo, la ministra de la Mujer y el presidente los que deberían responder dónde están esos decretos. Más que Monsalve, porque también aquí yo no estoy defendiendo a Monsalve, sino que simplemente estoy diciendo que también aquí hay una estructura que también tiene que responder sobre cosas que en un principio se dicen y luego no se practican por un tema ideológico. ¿Tiene acceso, hemos repetido la pregunta no sé cuántas veces, ¿tiene acceso hoy Carabineros a las bases de datos de Interpol? A la fecha de lo que nosotros entendemos, no. Monsalve se comprometió que en una semana lo tenían solucionado. ¿Qué le pasa? Es una pregunta. ¿Qué les pasa? El comercio, a ver, las ilegalidades tienen distintos niveles, pero hay que combatirlas todas. El comercio ambulante en Chile tiene proveedores gigantescos, con bodegas, con camiones. Esto es una logística enorme. Son barcos de importación. Yo le voy a decir una cosa. ¿Quién hacía esto históricamente? ¿Quién tenía una logística enorme y legal? Al Capone, en Chicago. Cuando en Estados Unidos se dictó la ley seca y no se podía vender alcohol en los años 30, ese fue el espacio que encontró el Capone y tenía era muy inteligente, obviamente, una infraestructura enorme con camiones, con esto, enorme. Sí, perdón, el sistema Al Capone existe en Chile. Es el mismo. Una logística gigantesca. ¿Alguna vez han descubierto una bodega? Pero si eso es todo dinero ilegal. Ahí hay gente que comete ilegalidades. ¿Esa gente tiene contacto con el crimen organizado? Posiblemente sí. Perdón, pero todo esto son importaciones, ¿no? Hay muchos productos importados. ¿Pasa por aduana? ¿De quién depende aduana? ¿De quién depende aduana? De Hacienda. El ministro de Hacienda. Claro. Te das cuenta que cada vez que uno piensa en algo o en un ángulo distinto, uno se cae. No. Mira, fracasa. Tomás, solo para cerrar, cuando hablamos de inacción, de que la política no hace el trabajo, por ejemplo, hay todo un intenso debate y resulta que adentro de las cárceles hay informes ahora de un juez de que el crimen organizado está prácticamente liderando desde las cárceles. Lo dice un juez que ha estado, que ha conversado con cada uno, incluso sitúa la cantidad de personas que podrían estar vinculadas. Y uno se pregunta, Cristian Alvear, que fue director de Gendarmería durante 4 años, ¿no fue lo que él siempre dijo desde el día 1? Y eso ya han pasado 4, 5, 6 años de que, por lo menos a nosotros nos consta. ¿Y qué hizo la clase política, incluyendo en ese momento un gobierno de derecha? Entonces volvemos a lo mismo, aquí hay una responsabilidad, porque aquí todos ahora se miran como responsables, pero en realidad es transversal. El otro día, son todos. Tú te refieres a un informe que hubo acerca de las cárceles, no sé, creo que era Santiago 1, si mal no recuerdo. ¿Cuánto se dijo, cuánta gente que eran líderes presos en las cárceles que 1.800 y tanto? ¿Se dan cuenta lo que es eso al interior de las cárceles? Perdón, ¿y quién les lleva los celulares a la gente al interior de las cárceles? Los gendarmes, o sea, hay investigaciones que van desde, pasando en esta gradualidad, gendarmería, no todos obviamente, sino personas corruptas que forman parte de esa institución, digámoslo así, abogados, incluso un ex fiscal nacional subrogante en la región de Tarapacá fue detenido ingresando teléfonos, y bueno, después están los pelotazos. De hecho, el mejor dato para que corrobora esto que estamos diciendo, hay que ver los números en pandemia. ¿Se acuerdan que en pandemia no se podía visitar porque los presos estaban en una situación puntual para que no se contagien con COVID? Y resulta que se encontró drogas, celulares, de ¿Quién todo. fue? Claro, ¿quién lo entró? Para precisar, el juez en Santiago 1 constató que hay 1.281 imputados extranjeros
extranjeros que lideran bandas extorsivas que manejan el comercio de drogas y armas desde la cárcel. 1.281. Pero esto es una locura. Que lideran desde la cárcel bandas extorsivas. ¿Cuántas bandas hay entonces? Y por eso es tan necesario cuando uno habla de seguridad, que la seguridad no es solo los militares en infraestructura crítica, como han dicho algunos alcaldes, que se pone, digamos, en el tapete por los dichos de Tomás Bodanovich, sino que el tema de la seguridad es mucho más. Tampoco es solo en ley de inteligencia. ¿Qué va a hacer la institucionalidad, y el futuros gobiernos con Gendarmería, con las organizaciones gremiales de Gendarmería que ahora mismo hay una disputa, más adelante ustedes lo van a estar revisando respecto a algunos que tienen que echar de la institución por estar en esta fiesta con alcohol y que se encontraron drogas? Entonces algo se tiene que hacer y esto es mucho más que simplemente los militares en infraestructura crítica. Y la clase política está fuera de esto. Son los que tienen... Lo que pasa es que mire, yo lamento decirlo porque suena muy populista, pero hay que ver dónde viven los políticos también. Pueden salir, y probablemente muchos de nosotros que estamos acá, podemos salir a las 11:30 de la noche a caminar, a pasear el perrito, cosa que eso no pueden hacer muchísimos ciudadanos, y olvidémonos, no solo Santiago, Chillán, ayer mataron a un joven a balazos en la vía pública, en Los Ángeles, hablemos, digamos, de comunas incluso más chicas, en Curicó hay una crisis de seguridad brutal también, y están tratando de hacer empeño